Continuando con la aplicación de las escalas del artículo 25 de la Ley sobre los bienes personales, en clase habíamos planteado un mini caso, también de un sujeto residente del país, sabemos que esas escalas son para los residentes del país, que tenía en una primera alternativa, esta no la vimos en clase, pero la agregamos ahora, una casa habitación que había adquirido en enero de 1972 en 30 millones de pesos. Nos dan los datos de cuánto es terreno, cuántos edificios, 20 y 80, que hay una mejora que se introdujo el 1 de enero de 2021 por 1 millón de pesos y que la evaluación fiscal en diciembre de 2017 era de 6.642.382,69. Bueno, esto sabemos que es un bien del país. Acá también vamos a hablar un poquito de los tipos de bienes y de las evaluaciones. Un inmueble ubicado en el territorio argentino es un bien del país. Tenemos la fecha de adquisición, el costo de adquisición. Sabemos que vamos a tener que amortizar ese bien. En este caso, que por la fecha de adquisición, tenemos que la amortización acumulada es de 30 millones de pesos. Y vamos a tener un valor residual, lógicamente, porque vamos a amortizar la parte que corresponde al edificio, no la parte que corresponde al terreno. Entonces me va a quedar un valor residual de 6 millones de pesos. Por el lado de las mejoras, habíamos hablado de que el tratamiento de la amortización iba a tener en cuenta, al ser una mejora dependiente del inmueble principal, los años de vida útil restante del bien en el momento de la habilitación de la mejora. En este caso se había habilitado justo cuando faltaba un año para la finalización de la vida útil del bien. Eh, entonces, la amortización acumulada de esa mejora es igual a su costo. Por eso tenemos este ejemplo para que se vea en forma clara que el valor residual de la mejora iba a ser 0 pesos. ¿Por qué? Porque el valor actualizado de la compra era 1 millón, o de la construcción, de lo que se hubiese realizado, y la amortización acumulada era de 1 millón de pesos también por lo que dijimos recién. Entonces nos queda que el valor residual total es de 6 millones de pesos. eh, y a ese valor siempre lo tenemos que comparar con la evaluación fiscal al 31 de diciembre de 2017 por las cuestiones que ya hablábamos, que eh, el organismo que determina las evaluaciones en forma homogénea, ese organismo federal, todavía no existe o no determina esas evaluaciones. Entonces nos quedamos con la vigente al 31 de diciembre de 2017, actualizada al 31 de diciembre de cada año, hasta nuevo aviso. Entonces, la actualización de esa evaluación fiscal, en este caso, me estaría dando que es 31 millones de pesos. Los 6.642.382,69 por los 466,7. En consideración, que el otro día hablamos en clases, sí tenemos que tener en cuenta siempre que la evaluación fiscal tiene que incluir lo mismo que esté incluido en el inmueble a comparar. No puedo estar comparando una evaluación fiscal de si la evaluación fiscal no incluye la mejora, obviamente no voy a poder compararlo porque no sería algo homogéneo. En este caso, la evaluación fiscal, si la mejora no existía en 2017, lógicamente no la va a incluir, pero si no tengo evaluación fiscal, tampoco voy a poder compararla. Entonces me queda como valor de este inmueble, que es casa habitación, el valor total me quedaría con los 31 millones de pesos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que en el caso de inmueble destinado a casa habitación tengo un mínimo no imponible particular, que es de 30 millones. Entonces me va a quedar grabado solamente 1 millón y 30 millones me van a quedar exentos. Es para ver el tratamiento de este mínimo. ¿Qué otra cosa tengo? Si tengo un cliente que vino a verme y me dijo que únicamente tenía este inmueble, tengo que considerar también la evaluación de los bienes personales del hogar que van a ser o que va a surgir de el mayor entre el costo de estos bienes, si es que existe, puede que no, o el 5% del total de los bienes del país más los inmuebles del exterior. Ese 5% del millón que me quedó grabado de la casa habitación
La diferencia entre los 31 millones menos los 30 me daría 50.000 pesos. Entonces, bienes del país, tengo 1.050.000 pesos grabados. Ahí tengo como dato también los 30 millones exentos que me quedaron de la casa habitación. Entonces, la liquidación del impuesto, ¿qué tiene en cuenta? El total de los bienes grabados del país, 1.050.000, el mínimo no imponible, que sabemos que es de 6 millones de pesos, entonces lo voy a aplicar, puedo aplicar el total del 1.050.000 y me va a quedar un impuesto determinado de 0 pesos. Pero bueno, vamos a agregarle algo más a este ejercicio para poder aplicar escalas con bienes del exterior. Vamos a agregarle que además de esta casa habitación, el contribuyente tiene 50.000 dólares en una caja de ahorro en Uruguay. Entonces, ese dinero que tiene en esa caja de ahorro en Uruguay va a estar grabado. Recuerden que para saber cuánto se considera bien del exterior, tenemos que saber cuánto fue el saldo cada día del año para determinar el saldo diario promedio. Imaginemos que tuvo 50.000 eh, dólares del 1 al 31 de diciembre. Entonces, el saldo diario promedio son los 50.000 dólares. A la cotización del 31 de diciembre, 102,52, tengo un importe neto de 5.126.000 pesos. Grabados, un bien del exterior. Y tengo como dato que no fue sujeto a repatriación. Entonces, ¿qué me queda? Los bienes del país grabados, los mismos que habíamos tenido hoy. Tenemos el mismo inmueble, los mismos bienes personales y del hogar. 1.050.000 pesos. Bienes del exterior, sujeto a impuesto, bueno, esta caja de ahorro, 5.126.000. Entonces, repatriación de bienes no hubo. Dijimos que este es el caso sin repatriación. Aplicación del mínimo no imponible. Primero sobre los bienes del país. Al 1.050.000 le aplico el mismo mínimo no imponible. Y como el mínimo es de 6, la diferencia entre los 6 millones y ese 1.050.000 que ya utilicé contra los bienes del país, lo puedo aplicar a los bienes del exterior. Entonces me daría que el total de bienes sujetos a impuestos es 5.126.000 menos los 4.949.999. Ese total me daría que la base imponible de los bienes del exterior son 176.000 pesos. ¿Y cómo determino, cómo dijimos que determinamos cuál era la escala a utilizar? Bueno, si no hay repatriación es cuando entran en juego las escalas del segundo párrafo del artículo 25 de la ley. Entonces, podemos ir al ejemplo que habíamos planteado antes y ver cuáles son esas escalas. Tendríamos que ver, para nuestro caso, cuál es el total de los bienes sujetos a impuesto. Ya me estaba pasando. Acá. Tenemos bienes del país, 1.050.000. Bienes del exterior sujeto a impuestos, 5.126.000. Entonces tendría que ir sumando esos 5.126.000, ese 1.050.000. Y además tengo que tener en cuenta el total de los bienes exentos o no alcanzados. Los 30 millones, porque recordemos que para estas escalas tengo que ver el valor total de los bienes del país y del exterior. Entonces, acá claramente tengo más de 18 millones, que es el escalón más alto. Entonces voy a tener que utilizar la escala del 2.25. Pueden utilizar la calculadora si quieren y nos va a dar seguramente que los 176.000 pesos por el 0.0225, en total será 3.960 pesos el impuesto determinado por los bienes del exterior. ¿Y cómo voy a tratar esto cuando los 50.000 pesos, el mismo sujeto con los mismos bienes, los 50.000 pesos los trae en su totalidad o al menos el 5% al país
antes del 31 de marzo del año siguiente. Bueno, entonces en ese caso se va a considerar que hay repatriación, también se tienen que cumplir todos los requisitos de la repatriación, que lo mantengan en una cuenta especial hasta el 31 de diciembre del año siguiente, etcétera. Pero bueno, en ese caso, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, como dijimos hoy, lo que voy a utilizar es la escala del artículo 25, primer párrafo. Voy a sumar el total de los bienes grabados, que era el 1.050.000, que tenía un poquito más arriba. El 1.050.000 más el total de bienes grabados del exterior, los 5.126.000, si quieren los podemos sumar. 1.050.000 más 5.126.000. A ese total, a ese total, le van a aplicar el mínimo no imponible de los 6 millones. Lo podemos ir haciendo en el momento. Y a esa base imponible es donde me voy a tener que ir a fijar para ver la alícuota a aplicar del primer párrafo del artículo 25. Que dicho sea de paso, lógicamente va a ser el 0,5%, porque es la primera escala, la menor. Entonces esos 176.000 pesos por el 0,05 nos va a dar 880 pesos de impuesto determinado, en el caso de la repatriación. Está escrito al revés aquí. Bueno, ese es el caso que habíamos planteado el otro día en clase respecto a alícuotas. Espero que haya quedado más claro.